No llegaste aquí por casualidad. Algo más grande te ha guiado. Era una mañana fría en Nueva York, en los primeros años del siglo XX. El ruido de los tranvías resonaba por las calles de piedra. El olor a carbón quemado se mezclaba con el de las imprentas. Entre la prisa de los ejecutivos y el bullicio de una ciudad en transformación, un joven reportero de mirada curiosa y espíritu inquieto recibía una carta que cambiaría su destino. Napoleon Hill no era aún un nombre conocido. Era apenas un joven con ambición y un profundo deseo de entender por qué algunos hombres conquistaban lo imposible mientras otros vivían en la eterna escasez. El sobre llevaba el sello dorado de un nombre temido y admirado por toda América: Andrew Carnegie. La invitación era directa, casi enigmática. Carnegie quería verlo personalmente. El joven periodista, sin saber exactamente por qué, sintió que ese llamado no era común. Era como si algo vibrara en su interior. Algo que le decía: «Ve, este es el inicio de todo». Al llegar a la mansión de Carnegie, Hill fue recibido no por secretarios o protocolos, sino por el propio magnate. Un hombre de presencia fuerte, pero de mirada serena. Había allí un silencio que decía más que 1000 palabras. La reunión, que estaba prevista para durar pocos minutos, se extendió por horas. Carnegie expuso su plan con una claridad desconcertante. Él creía que existía una ley invisible que regía el éxito. Una especie de ciencia oculta que pocos comprendían, pero que todos los grandes hombres aplicaban, incluso sin saberlo conscientemente. Y esa ley necesitaba ser documentada. Veía en Hill a un joven idealista, pero con la mente abierta y la determinación suficiente para aceptar el desafío. No habría salario, ni promesas, solo una misión: entrevistar a los hombres más ricos, influyentes y sabios de la época. Thomas Edison, Henry Ford, Alexander Graham Bell, John D. Rockefeller, y descubrir, detrás de sus conquistas, los principios universales del triunfo. Carnegie contó que él mismo había sido guiado por esa sabiduría sutil y que ahora deseaba transmitir esa antorcha a alguien capaz de descifrarla. Él creía que el verdadero poder no estaba solo en el dinero, sino en la mente y sobre todo en el espíritu. Dijo a Hill: «La mayoría de los hombres busca oro. Pocos buscan sabiduría, pero quien encuentra sabiduría también encontrará oro». Hill, tomado por un sentido de propósito casi divino, aceptó el reto. Sin saberlo, estaba sellando un pacto no solo con Carnegie, sino con una orden silenciosa de hombres que habían descifrado las leyes de la realidad. Un pacto que exigiría de él más que entrevistas. Exigiría transformación interior, desapego, disciplina y fe. Durante los 20 años siguientes, Hill vivió como un discípulo oculto de la sabiduría de la prosperidad. No solo conversaba con los millonarios, los observaba, los estudiaba, los sentía. Percibía sus patrones de pensamiento, sus hábitos, sus creencias profundas. Comprendía que había algo común entre ellos, algo invisible pero presente, una vibración, un campo de conciencia que trascendía lo común. Así nació el embrión de lo que más tarde llamaría la ley del triunfo. Pero antes del libro había un código, un manuscrito espiritual que solo los iniciados podrían realmente entender. Un mapa que no apuntaba a minas de oro exteriores, sino a yacimientos interiores. Como Carnegie había predicho, el secreto no estaba en los métodos, sino en la mente. En cada encuentro, Hill percibía que los hombres exitosos no eran solo trabajadores, eran visionarios, soñadores
con los pies en la tierra y la mente en el cielo. Creían en lo invisible, tenían un propósito definido, una fe inquebrantable y una disciplina casi sagrada, y, por encima de todo, actuaban como si ya fueran aquello que deseaban ser. Ese era el verdadero pacto. No solo una misión periodística, sino una iniciación. Hill estaba siendo entrenado en silencio, guiado por mentes que habían moldeado el mundo moderno. Y cada principio que extraía no era una teoría, sino una verdad probada en los hornos del fracaso y del éxito. Cuando Carnegie entregó a Hill esa misión, sabía que estaba plantando una semilla que germinaría mucho más allá de su propia vida. Sabía que la verdadera prosperidad, la que transforma no solo cuentas bancarias, sino destinos, debía ser enseñada de forma simbólica, espiritual, profunda. Por eso Hill escribió como quien traduce un códice sagrado. Por eso su lenguaje a veces suena simple, pero guarda misterios, porque no se trataba de otro libro de autoayuda, se trataba de una puerta, un rito de elevación. Y todo comenzó allí, en ese encuentro silencioso entre un magnate iluminado y un joven hambriento de verdad. Allí comenzó el manuscrito de la prosperidad, el mismo que ahora, de alguna manera, ha llegado hasta ti. La riqueza no es el resultado del esfuerzo físico, es el eco de una mente en armonía con su propósito. Napoleon Hill no solo entrevistó a millonarios, él absorbió sus frecuencias, comprendió que por detrás de sus logros había una estructura invisible, una arquitectura mental. Uno de los primeros principios que Hill extrajo fue el del propósito definido. Ninguno de los hombres que entrevistó se levantaba cada día sin saber exactamente qué quería construir. Sus metas no eran deseos vagos, eran decretos internos. Ford no quería revolucionar el transporte, él se veía conduciendo el futuro. Edison no esperaba inventar, él ya vivía en un mundo iluminado por sus ideas. Hill entendió que la mente necesita dirección clara. El universo no responde a la duda, responde a la convicción. Por eso, el primer paso hacia la prosperidad era declarar, sin miedo, lo que se desea, como si ya fuera real. Otro principio esencial era la confianza en sí mismo. No una confianza arrogante, sino una certeza vibracional. Hill observó que los grandes hombres no esperaban aprobación. No temían el juicio externo. Actuaban como canales de una visión superior. Sabían que dentro de ellos habitaba una inteligencia creativa capaz de guiar cada paso. Y entonces vino el principio que los unía a todos, el mastermind. Una mente maestra no es una persona, es una conexión, una alianza energética entre dos o más individuos que, en perfecta armonía, crean una nueva conciencia. Hill decía: cuando dos personas se alinean con un mismo propósito, surge una tercera mente, más poderosa que ambas. Este concepto tenía raíces espirituales profundas. Era como una invocación, un ritual mental. Cuando varias mentes se conectan desde la fe y el propósito, abren portales, ideas fluyen, caminos se revelan. Y es ahí donde comienza la magia. Hill también descubrió la importancia de la disciplina personal. Los millonarios no eran impulsivos, eran alquimistas del tiempo. Organizaban su mente como un templo. Cada pensamiento, una oración. Cada hábito, un cimiento. Porque sabían que la mente sin dirección se convierte en su peor enemigo. Uno de los aspectos más impactantes de su investigación fue cómo todos estos principios resonaban con enseñanzas espirituales antiguas. La Biblia, los textos herméticos, los sabios orientales, todos hablaban de lo mismo. La realidad es un reflejo del estado interior. Y aquí Hill conecta con lo que hoy llamamos ley de atracción.
Pero él no la veía como un deseo pasivo. La veía como una tecnología mental. El pensamiento, cuando es claro, emocional y constante, reorganiza el campo cuántico. No es magia, es alineación. Hill decía, los pensamientos son cosas. Vibran, viajan, impactan, pero solo los pensamientos sostenidos por emoción y acción tienen poder creador. Así, cada uno de los 15 principios revelaba no solo una técnica de éxito, sino una ley espiritual. Eran mapas para la autosoberanía, claves para transformar el yo limitado en un yo universal. En sus escritos, Hill no impone, él guía, no predica, él revela, porque comprendía que el verdadero maestro no enseña. Recuerda al alumno lo que ya sabe en el fondo de su alma. El éxito, para Hill, no era acumular, era realizar el propósito que el alma vino a expresar. Y ese propósito, cuando es vivido con autenticidad, naturalmente atrae riqueza, conexiones, milagros. Por eso, más que un filósofo del éxito, Napoleon Hill fue un traductor del alma humana. Y sus principios no son mandamientos, son espejos. Si puedes dominar tu mundo interno, no hay fuerza externa que pueda detenerte. La obra de Napoleon Hill no solo influyó en empresarios y visionarios, transformó generaciones enteras, desde políticos hasta emprendedores, desde artistas hasta científicos. Todos, en algún punto, se han topado con sus principios. Porque la ley del triunfo no es solo un libro, es un código vibracional. Andrew Carnegie, al confiar esta misión a Hill, estaba plantando una semilla para una nueva era. Sabía que el verdadero liderazgo no se impone, se irradia, que el verdadero éxito no se acumula, se comparte. Hill enseñó que el dinero no tiene moral, es neutro. Se convierte en bendición o en maldición dependiendo de quién lo sostiene. Por eso, más importante que ganar dinero es elevar tu conciencia, porque la riqueza sin propósito es un veneno, pero con propósito se convierte en medicina para el mundo. En sus últimos escritos, Hill habló de la responsabilidad espiritual del hombre próspero. Dijo, si el universo te confía abundancia, es porque espera que seas un canal, no un contenedor. Hoy, sus palabras resuenan más fuerte que nunca. En un mundo de incertidumbre, él nos recuerda que la verdadera seguridad está dentro, que la mente puede ser entrenada, que la fe puede ser cultivada, que los pensamientos, cuando están alineados con el alma, se convierten en decretos creativos. Aplicar sus principios hoy es más que una estrategia, es un acto sagrado. Significa decidir no vivir en piloto automático. Significa tomar el control de tu realidad interna. Significa recordar que no estás aquí para sobrevivir, sino para manifestar. Y para eso no necesitas más recursos, necesitas más conciencia. No necesitas más suerte, necesitas más alineación. Hill decía, el mundo exterior es solo un reflejo de la calidad de tus pensamientos más íntimos. Por eso, si quieres cambiar tu realidad, no mires afuera. Cierra los ojos, escucha esa voz que susurra en el silencio. Esa voz que sabe, esa voz que eres tú. Con cada página de la ley del triunfo, Hill no solo te habla, te inicia, te conduce hacia una versión de ti mismo que ya existe, esperando ser despertada. Carnegie pasó la antorcha. Hill escribió el manuscrito. Y ahora está en tus manos. ¿Te atreves a leerlo con el alma?